Dentro de la aplicación de tu profesión, ¿en qué has aplicado las matemáticas a lo largo de los años? Claro, es una ciencia social, entonces de todos modos nosotros trabajamos con grupos humanos y no con individuos. Entonces primero tenemos que ver las cosas que son comunes en los grupos sociales para que se defina como cultura, porque por definición la cultura es compartida. Entonces a partir de la estadística determinamos si son muestras significativas. Ese es un primer punto. Entonces la estadística es importante porque estudiamos las agrupaciones que tienen una media, mediana o moda que las hace significativas en los grupos. Pero mi asistente Akemi me ha hecho recordar de que en los últimos tiempos hemos estado trabajando algo nuevo. Es que generalmente hacemos trabajos sin mucho financiamiento, pero ahora que estamos intentando hacerlo más a larga escala, es increíble la cantidad de cálculos que tenemos que hacer para distribuir el presupuesto, que nunca hay lo suficiente y que tenemos que manejarlo con cronogramas, lo cual nos implica hacer cuadros de distribución y usar mucho Excel para poder ver cómo vamos a ir repartiendo todos los fondos que nos van llegando usualmente. Ese es un punto que quisiera decir, ¿no? Aquí a mí también me ha hecho recordar de que hay el elemento de que dividimos en rubros y hay algo interesante, que ya matemáticamente hemos asimilado reciprocidad, o sea, lo que vamos a devolver a la población. No necesariamente en dinero, sino en bienes, servicios, a veces incluso en la misma investigación, filmaciones o fotos. Y eso implica que tengamos que hacer una proyección del trabajo de campo mucho antes de hacerlo, y eso implica un montón de cálculo matemático. A mí me gusta un poco eso y lo hacemos siempre, ¿no? Ahora que estamos filmando, tenemos que estar cronometrando cada uno de los espacios y eso implica también que tengamos que tenerlo todo registrado matemáticamente para poder después filmarlo en forma de documental cuando queremos hacer un producto final. Definitivamente la matemática ahí juega un papel bastante importante para nuestra planificación, porque en el campo todo es caótico, todo es imprevisible, entonces tenemos que tener una planificación previa en cuanto a presupuesto y en cuanto a la economía de imágenes que vamos a usar y posterior, en cuanto a lo que es edición, en cuanto a lo que es organización de data, etc. ¿no? ¿Podrías darnos una explicación de la importancia de matemáticas en tu carrera profesional? Añadiendo lo que acabo de decir antes, yo quisiera añadir una cosa más, ¿no? Nuestra educación en matemáticas, que fue más estricta en nuestros tiempos, nos ayudó no solamente a aprender a manejar situaciones complejas de una manera ordenada y sobre todo a poder medir de una manera mucho más adecuada, sino que nos dio una disciplina con un producto terminado, es decir, un principio y un final. Muchas veces las ciencias sociales son ambiguas, las categorizaciones son bastante amplias, entonces las matemáticas nos han dado definitivamente una capacidad de lograr objetivos y eso creo que fue parte de nuestra formación en letras y por eso creo que siempre, no sé si decir a ver las matemáticas, pero les estoy muy agradecido, ¿no? Pero sí, sí las amo. Danos un caso específico en que uses las matemáticas en tu carrera profesional. Presupuesto. Es decir, ahorita que en el campo no hay mucho financiamiento para nuestras labores, pero ahora por ejemplo hemos conseguido y tenemos que minimizar los costos, tenemos que buscar la forma de minimizarlos y distribuir los costos para cada cosa, para producción, edición, expresiones de video y paga para los asistentes. Eso ha implicado que tengamos que ser muy cautos en la división numérica de cada una de las cosas y también muy cautos en las fechas. Y esto se tiene que hacer con una suerte de maestría que nos implica, digamos, días enteros de planificación matemática para que los números encajen. Porque después en la rendición de cuentas la universidad es muy estricta, ¿no? Cuéntanos un caso en que uses valores cuantitativos y los cualitativos para explicar un fenómeno sociográfico. Cuantitativos, en mi caso, comenzamos primero, es decir, nosotros vemos primero cuál es la tendencia de un grupo, es decir, cuál es la que hace media, mediana moda o si hay dispersión o no, para poder focalizarnos en ese grupo. Una vez que estamos ahí, y la antropología no estudia grupos grandes, sino grupos diferenciados, focalizados como grupos religiosos o grupos de consumo, o grupos de fans, o grupos de étnicos. Entonces, no a lo que hace la sociedad igual, sino justamente a lo que hacen los grupos diferentes. Esto nos permite entonces, ya una vez que hemos matemáticamente determinado cuáles son los grupos que, sin ser mayoritarios, tienen una concentración importante, esto es estadística, ya comenzamos con el método cualitativo, que es la entrevista y la observación. Entonces, digamos que las matemáticas nos marcan el paso para nosotros, recién ahí entra ya el asunto de la conversación, la observación participante, etcétera, ¿no? Y en todo momento, 100% del tiempo manejando un presupuesto con una mente puesta en las matemáticas.